Soy Sergio Ramos, soy de México, tengo 18 años y soy jugador profesional de Clash Royale para SK Gaming. Okay, and try to breathe, okay? Bueno, realmente mi crecimiento, mi desarrollo en México, yo diría que fue normal, todo bien, no sabría explicarlo realmente. Tuve una vida normal, yendo a la escuela, todo normal hasta que apareció esto de Clash Royale. Pues realmente yo descargué Clash Royale porque antes jugaba Clash of Clans, entonces dije pues voy a probar el juego, es del mismo universo, tienen las mismas tropas, cartas, y realmente me di cuenta al inicio que era mejor que el promedio. Me empecé a juntar con amigos y ahí a empezar a cambiar de clanes y siendo el mejor de todos cada vez que iba subiendo de nivel. Y pues así, yendo en competencias, yo quería seguir mejorando, seguir dedicándole más tiempo y pues poco a poco las cosas se fueron dando básicamente. Good. Not gonna happen. Nato pulls it together and AC knows that's it. Snowball in. Sergio Ramos completes the King of the Hill sweep. Pues básicamente me di cuenta que era bueno cuando, por ejemplo, en torneos, cuando estaban los torneos de 15,000 cartas, siempre estaba alto, ya sea top 20, top 10, siempre destacaba, incluso más, desde el inicio, más que con mis amigos, el juego se me daba más, y aparte que me gustaba más, los demás lo dejaron, yo seguí, y pues realmente solo te vas dando cuenta como vas mejorando, tienes mejores ideas de qué hacer en ciertas situaciones o incluso para crear mazos. Entonces es un poco de todo lo que te gusta y la habilidad que tienes. Empecé así desde mi casa y después cuando fui a Brasil estaba temblando cuando fue mi primer evento porque era en vivo y había muchas cámaras, gente corriendo, mucho ruido, entonces sí estaba temblando y de hecho me fue bien. Entonces pues nada más. Bueno, realmente ahora sé mucho más cómo controlar los nervios, estoy súper acostumbrado ya a todo esto, ya sé cómo calmarme y realmente pues ya es lo que hago, lo he estado haciendo ya por casi 2 años, entonces ya cada vez es más fácil. Lo que me gusta mucho de Clash Royale es lo fácil que es de jugar en cualquier lugar, como es en el celular y no ocupa mucho internet ni mucho espacio, se puede jugar muy rápido. Y la manera de jugar de uno contra uno, muchas veces, aunque tu rival tenga un mazo que sea un poco de counter o tenga un poco de ventaja contra ti, si juegas demasiado bien y te esfuerzas, incluso puedes llegar a ganar y eso es lo que te motiva a seguir mejorando. Snowball comes down. Ram Rider connects though. Wow! Oh. Bueno, yo describiría mi manera de jugar un poco al counter push. En verdad, esperar al rival, defender un poco y después ir al contraataque. Por ejemplo, me gusta mucho el P.E.K.K.A. porque, como dije, mi estilo de juego es de counter push, de contraataque. Entonces, pues, por ejemplo, defiendes y le puedes poner un ariete de batalla atrás. Entonces ya es un ataque muy fuerte que el otro tiene que gastar mucho y no tiene suficiente elixir. O la bandía o el montapuercos que son de castigo rápido cuando sabes que el otro no tiene una buena defensa o no tiene elixir, son muy buenos, muy buenos. Realmente yo creo que el equipo funciona un poco con lo que sabe cada quien, o cuando vamos a jugar contra cierto equipo, cada quien da consejos o de qué mazo es bueno contra qué, contra este jugador. Realmente creo que nos apoyamos todos, con un poco de todo, cada quien aporta en cierto aspecto más, entonces básicamente lo que hace un equipo. Lo que recuerdo de todo este año que pasó con SK fue como son 2 contrastes de la primera season, cuando perdimos la final contra Liquid y quedamos de segundos, que se sentía una emoción muy decayente, muy triste, y el contraste de la segunda, que fue cuando ganamos contra los mismos y era totalmente lo opuesto. Realmente me gusta mucho la CRL, siento que aún hay muchas cosas que se pueden mejorar por parte de Clash Royale, de la empresa y de los
de las finales que vienen, las finales mundiales, siento que el de los equipos más fuertes sería Nova y Team Liquid. Bueno, pues realmente para el siguiente año yo espero que se mejore mucho el juego, porque veo que hasta se están quejando mucho de varias cosas, de los cambios de balance, de que cada vez hay menos gente, entonces me gustaría que eso ya cambie, que le pongan más atención. Y en cuanto a la competencia, un poco de lo mismo, que se tomen con más seriedad. Likely do it, Rich. There you go. Wow. Sergio Ramos taking out Luke Dub's first game of King of the Hill. Very, very nicely played. Para mí lo que es más difícil de ser un jugador profesional de todo esto, sí, a veces es estar bastante tiempo lejos de casa, pero a mí lo que me afecta más es la presión de que esperan de ti o que no esperan, o el nombre que tengo yo de que soy el campeón, entonces siempre está eso. Entonces es bastante, no sé, difícil, porque todo el tiempo estoy pensando en eso. Bueno, pues realmente un mensaje que quisiera dejar para toda la gente que me ha estado apoyando, ya sea tanto a mí y al equipo, sea ya seguidores, familia, novia, amigos, todo eso, pues realmente a veces no te das cuenta de todo lo que tienes, pero en verdad se agradece que están ahí siempre. Y pues realmente seguimos trabajando duro y vamos con todo para ganar estas finales, que estaría más que excelente llevárselas para casa.